Buenas tardes y bienvenidos a Sociología Mitológica. Una vez más, una nueva tarde. Ya los estoy desorientando. No saben si va a aparecer de tarde, de noche, de mañana, de madrugada. Bueno, hoy volvemos con una columna especial. Ustedes saben que en un esfuerzo gigante de producción llevamos al corresponsal de la columna. Con mucho esfuerzo estamos bancando viáticos, o sea, esto nos está saliendo caro, pero tenemos fe en que va a venir con mucha información, conocimiento alquímicamente destilado, así que contento nuevamente de tenerte, Ale, en Sociología Mitológica. ¿Cómo andás? Qué bueno, gracias Rafa. Bueno, saludos a todos. Sí, un gustazo de vuelta a estar acá. Y sí, y bueno, es así. La organización tiene que bancar la situación, es así. ¿Para qué está la comunidad si no? Claro, bueno, lo que pasa es que ya la gente se empezó a poner nerviosa, los sponsors dijeron, che, ya, además no está nada barata, bueno, acá en Argentina tampoco, queremos empezar a Claro, ver claro. resultados, pero bueno, si querés ahora fuera de chiste contar un poco en qué andás, por dónde andás, porque sé que muchos no saben, así que contanos un poco por dónde te encontramos. Dale, dale. Bueno, estoy en Bruselas, en Bélgica. Y bueno, sí, estoy acá hace ya 2 meses y medio. Y, y bueno, el plan es quedarme acá un tiempo. Ahora, en un par de meses, empiezo seguramente en la facultad, porque me inscribí en una maestría de acá de psicología, en la facultad de acá de Bruselas. Así que seguramente voy a estar haciendo eso. Y en el interín, bueno, sigo haciendo todas las cosas que hacía en Buenos Aires, pero desde acá. Así que, conectadísimo. Pero bueno, ese es el plan, así a grandes rasgos. Bueno, genial. Sí, bueno, te fuiste a un lugar interesante para tu disciplina, pero también creo yo para esta nueva versión que estamos construyendo, que está en plena edición. Así que está bueno tenerte también viendo qué pasa por aquellos lares. Sí, tal cual. Em, Así que bueno, intentaremos, ahora que ya estás un poco más acomodado, de darle un poquito más de continuidad a la, Sí, a la totalmente. columna. De una. Nos vamos influyendo además en lecturas y eso, así que está bueno mantener viva la cuestión. Bueno, Bien. agradecemos a todos los que se vayan sumando a esta transmisión, y a los que los vean en diferido también, por supuesto. Estoy intentando que la compartida de pantalla funcione y no sé por qué no estaría sucediendo. Pero ya supongo que lo voy a solucionar. Eh, Mientras tanto, Ale, si te parece, mientras soluciono esto, hace una pequeña introducción de lo que vamos a ver hoy. Dale. Después yo voy a pasar unas diapositivas y a continuación ya vamos a ir con tu trabajito, si te parece. Dale, buenísimo. Sí, sí, bueno, un poco lo que charlamos antes de hacer el video de hoy, justamente retomar el tema que hicimos ya en otros vivos de esta dualidad de Apolo y Dioniso. Y bueno, que la idea inicial que fue propuesta de Rafa es justamente ver cómo en la mitología se ve toda esta explicación donde hubo un momento, una etapa en donde, eh, digamos que la visión apolínea es la que predominó y se intentaba de alguna forma dejar afuera todo lo que representaba a Dioniso. Entonces, esto se relaciona no solo con la mitología, sino con la cultura en general, dejando de lado un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con el autoconocimiento, con adentrarse en ver la parte oscura, en la parte que no queremos ver, en la parte que es difícil de comprender, en lo que se trata de censurar normalmente. Entonces, toda esta definición la fuimos viendo más que nada por el lado de la mitología. Y bueno, la idea es hoy seguir avanzando con ese tema, viendo cómo eso fue desarrollándose, ¿no? Exactamente, y ahí logré descubrir qué había pasado. No estaba compartiendo el PowerPoint, simplemente, pero al margen, vos sabés que lo que me viene sucediendo, por suerte, en sociología mitológica es que los temas se van entrelazando, entonces es muy posible que entre columna y columna yo haya ido profundizando en algunos directos y en algunos conceptos, así que está bueno que Buenísimo. ahí los compañeros del grupo de comunidad estén atentos para referenciar algún directo que para quien le interese específicamente algún tema pueden ir y abordarlo, porque eso es lo lindo de ir generando
un marco teórico, una línea de investigación, ¿sí? Un marco conceptual. Se empiezan a ir enriqueciendo no solamente los conceptos, sino también quienes van apareciendo acá en Sociologías Mitológicas, que tienen sus propias investigaciones, sus propios marcos teóricos, y de eso se trata el trabajo comunitario. Así que si les parece, a continuación, primero voy a presentar una breve introducción respecto a este tema, y luego Ale nos va a contar de un personaje muy interesante, que también lo estuvo trabajando en su canal, por supuesto. Así que vamos a ello. Se van a encontrar en esta portada que hace Ale, ustedes saben, la estética superior. Hay dos personas muy apuestas, no sé quién serán, en la portada, y por detrás lo apolíneo y lo dionisíaco, que un poco marca la línea que venimos tratando en esta columna. ¿Por qué? Porque tiene relación directa con quien creo yo nos une, que es Carl Gustav Jung, y toda su idea de comenzar a integrar estas cuestiones. Y en el cómo integrarla es donde hace la aparición el protagonista del día de hoy, que es la alquimia, ¿no? Entonces, un poquito en este título, en esta portada, tenemos sintetizado bastantes cuestiones que para nosotros son importantes y trascendentes. Así que, un poco como introducción, tenemos los arquetipos en la psicología, filosofía y cultura, y a esta breve presentación le puse de Nietzsche a Jung, la danza eterna entre orden y caos. A la izquierda tienen el nacimiento de la Venus, de Afrodita, una imagen más relacionada con lo dionisíaco, perdón, con lo apolíneo, por la armonía, por la belleza, por el orden casi de la imagen. No soy un historiador del arte, ni tampoco conozco en profundidad la cuestión de la pintura, pero creo que el ojo pelado puede apreciar que hay una armonía hasta en la simetría, les diría, y en las proporciones. Y en la derecha tenemos las vacantes, ¿no? Que la hemos tratado incluso acá con Ale. Exactamente lo hicimos en esta columna, si mal no recuerdo, Sí, sí. donde pueden ver, más bien Ale, todo lo contrario, ¿no? Una fiesta bacanal, una fiesta dionisíaca, donde no vemos simetría, más bien todo lo contrario, desorden, desarmonía y caos, que es una palabra que, sobre todo si vamos a hablar de mitología griega, yo siempre la pongo, es una palabra que precisa su propia definición. Caos no viene a ser solamente desorden, sino potencial. Así que, en principio, Ale, no sé qué te parece esta elección que hice, pero para graficar un poquito Buenísimo. las dos cuestiones. Sí, sí, genial. Y además, bueno, después justamente con lo que vamos a ir viendo hoy también se relaciona 100%. Esa dualidad es en distintas, bueno, sí, en distintas épocas se fue mostrando de distintas formas, ¿no? Y sí, en la pintura tal cual, o sea, así como estos cuadros en particular lo muestran, está muy bueno. Sí, sí, me encanta. Bueno, por supuesto, quienes les interese, vayan y vean. Hicimos el análisis de las vacantes, o sea, de la tragedia completa, así que ahí tienen para ir más en profundidad. Bueno, tenemos a nuestro amigo muy mal interpretado, el pobre Friedrich Nietzsche. Él se inspiró mucho en la mitología griega. También estuvimos viendo con Ale el origen de la tragedia, de ahí viene el título, ¿no? Entonces él proponía que estaba Apolo. Dios de la luz es un reduccionismo, Dios de muchísimas cosas, yo diría de la armonía. Si tuviese que usar alguna de las características, quizá me quedaría con eso, pero como he hecho muchas veces esta relación entre la luz y la sombra, y el propio Jung lo va a hacer, me parece que no está mal plantear esta característica de Apolo, ¿no? Incluso su epíteto Febo hace referencia a esta cuestión luminosa, con lo cual tampoco es que me estoy inventando nada. Y, por otro lado, Dioniso, el dios del vino y del éxtasis, y lógicamente, si hablamos de luz, podemos hablar de sombra, y en clave junguiana creo que va a ser lo mejor verlo de esa manera, ¿sí? También podríamos hablar de lo ético y lo estético, como les decía, lo armónico y lo inarmónico, lo ideal y lo real, bueno, lo sensible también, ¿sí? Podemos seguir un rato largo dando sinónimos y epítetos. En este libro que estuvimos analizando con Ale, que probablemente también después le podamos sacar mucho jugo, porque vimos solamente alguna cosita, que es el nacimiento de la tragedia, Nietzsche critica el racionalismo socrático porque decía que acá comenzaba a darse esta pérdida del equilibrio griego clásico, y también la tragedia como síntesis, ¿sí? El ejemplo, el de Edipo Rey, que se da esta relación de razón versus destino, y en el medio
el propio Nietzsche hablará que esa contradicción se rompe con la voluntad del superhombre, ¿no? En esta idea del qué hacer, bueno, haga. Esa sería un poco la salida nietzscheana. Su cita, la que se me ocurrió decir, es que el arte griego logró su grandeza al equilibrar el sueño apolíneo y la embriaguez dionisíaca. Sueño yo lo interpreto como idealismo, no tanto como una cuestión onírica que va a estar más relacionada con la cuestión dionisíaca, eso lo quiero aclarar, pero como es una cita, la pongo tal cual. Y dándole paso a Ale, quiero decir que en su momento lo dije y me gustó esta forma de expresarlo. Lo que nos vienen a decir tanto Nietzsche como Jung es que quedamos rengos psíquicamente con este rato de Apolo, como le digo yo, con esta eh, eh, ponderación única de lo bello, lo estético y lo armónico como sinónimo de Dios, dejando por fuera sus opuestos complementarios. Así que hablé mucho, Ale, metete vos. No, está buenísimo. Me parece que como justamente para adentrarnos en el tema está buenísimo recapitular con esta diferencia que además me parece que justamente en Nietzsche es un buen caso para verlo como él lo plasmó. Más que nada, también por esto que mencionabas antes, que es que está muy mal interpretado normalmente y, y es parte de eso mismo que es lo que suele hacer el psiquismo, que es intentar dejar afuera la parte, digamos, de lo oscuro o de lo que no queremos ver. Entonces, es lo que pasa con Nietzsche, en definitiva. Claro. Se agarra lo que él dijo para que después no se entienda, o sea, para que se entienda para el otro lado. Entonces está bueno como caso para entenderlo, sí. Y casi como, yo no sé si has hecho esto en tu canal, al menos no lo he visto, pero la vida de Nietzsche en sí es un testimonio de época. A mí me gusta mucho Tal cual. el término Sí, zeitgeist, que muchas veces nos quedamos con la cuestión del documental, y es sí, el espíritu de época, ¿no? Escuchamos a veces algunas otras palabras alemanas y está bueno preguntarse qué son. Y claro, Nietzsche terminó casi siendo él testimonio en su propio cuerpo de la idea de salud mental de aquel momento. Así que tal cual. si bien él no estaba relacionado directamente con la neurología o con la psiquiatría, al menos eso es lo que entiendo, la sufrió como consumidor final. Sí, sí, sí. Sí, sí, más en carne propia imposible. Pero sí, no, la verdad que todavía no hice video de él, pero la verdad que estaría súper bueno el momento hacerlo, pues sí, hay mucho ahí, hay mucha información. Me acuerdo, Dale, de que hay un sociólogo que es famoso, no me acuerdo si era Stuart Mill o no, creo que era alguno de los San Simón o Comte, uno de esos, que se suicidó agarrándose a su biblioteca y tirándose por un edificio. Eh, Así que digo, esos finales también hablan de la lucha de las obras y de lo trágico que es parte de Nietzsche y también va a ser parte de Jung y por eso también es parte de este canal y de esta columna, lógicamente. Bueno, avanzando un poquito, tenemos características diferentes entre una corriente y la otra. A mí me gusta decirlo opuestos complementarios, sí, y de hecho tenemos una columna explícitamente de eso, pero ustedes llámenlo como quieran. Entonces tenemos lo apolíneo y por poner algunos ejemplos modernos, en el arte tenemos la pintura renacentista, por eso puse la pintura de Mona Lisa con el cálculo de la proporción áurea espiralada por encima para que vean. Por supuesto, podría haber encontrado, hay muchas otras. Si ustedes ponen proporción áurea de Da Vinci, le van a aparecer prácticamente en todas sus obras, porque justamente lo que se está mostrando, lo que se está empezando a ponderar es el racionalismo. Y al que le interese el tema, puede ir a revisar el último directo que hice de progresismo, un avance hacia la nada, y también el de Teilhard de Chardin y Carl Gustav Jung, porque se empieza a ver este espíritu de época y se empieza a ver esta cosmovisión, que yo creo que también a veces hay guerras santas que están ahí medio por debajo de la mesa, diría Luis Miguel, y no salen a la luz como corresponde. Bueno, ya empezamos a ver que todo esto de lo armónico es cierto, pero también es, como yo le digo, mitología política, ¿no? Es intentar establecer una idea de divinidad. En términos sociales podemos hablar de burocracias estatales, normas y jerarquías, no un organigrama, es bien apolíneo, es bien racional, es lo que debe ser, es lo más eficiente y lo más eficaz, diría Max Weber. Y después tenemos, en términos de la psique,
Jung nos va a hablar de la función de la persona. Acá Ale nos va a poder hablar mucho más que yo de este tema. La cuestión, ¿no?, de la máscara social, que también se relaciona con el deber ser, lo que se espera que yo sea, en términos culturales, ¿no? Por su lado, la parte dionisíaca, como ejemplos podemos poner el expresionismo abstracto. Yo elegí Pollock porque es uno de los más conocidos. En términos sociales, si bien no sé si se seguirá haciendo, creo que no, pero podemos decir que Woodstock es lo más parecido a una fiesta bacanal que van a poder ver. Deben seguir, siguen de hecho existiendo, Sí, pero creo que hicieron. Como Woodstock Se hicieron poco. Woodstock también, que cada vez fueron terminando peor, además. Hay uno que fue hace como, creo que 15, 20 años por ahí, que me acuerdo de las imágenes que era que estaban. Era la época de Limp Bizkit y de Slipknot, todas esas bandas. Sí, sí, Y, sí. y me acuerdo que tocaba Limp Bizkit y era como que filmaban a la gente y era tipo una cascada de barro que la gente se tiraba directamente como deslizándose por el barro. Así que sí, Claro, fue claro. como cada vez más, más extremo, digamos. Pues. Claro. Lo que pasa que, ¿por qué menciono Woodstock? Porque incluso los artistas y todo el hipismo tenían un discurso que, si bien era, obviamente era político, y ya sé que estaba intervenido, que la CIA, que el LSD de los Beatles, todos vimos los mismos documentales, no se preocupen que más o menos todos Sí, manejamos sí, la misma sí. información. Pero, en lo profundo, cuando uno escucha los grandes músicos que conformaban, qué sé yo, pienso en Janis Joplin, en Jimi Hendrix, en toda esa época musical, lisérgica, había una relación muchísimo más directa con el mensaje de lo dionisíaco, lo bacanal, que luego hacer, como vos decís, un gran concierto, pero con bandas que por ahí iban estéticamente o musical y artísticamente por otro lado. Por eso me fui a Woodstock, que Tal cual. todavía tenía una relación más directa. Bueno, y en términos de psique, ya no hablamos de la persona, sino que hablamos de la sombra junguiana, que son obviamente esas emociones reprimidas. Así que bueno, Ale, tenés, supongo, cosas para agregar a esta placa. No, la verdad que está buenísimo verlo así con así esa dualidad en las épocas. Y bueno, justamente es interesante eso, ¿no? Que la época del Renacimiento, que es bueno, lo que está en la imagen de la Mona Lisa, es la misma época en la que está Robert Fladd, básicamente es la misma etapa. Entonces, está bueno ver cómo también creo que en la cuestión, no me animo a decir que es mainstream de Da Vinci, digamos, o sea, no sé si era mainstream, pero bueno, para lo que era la época, calculo que era bastante pop. Pero bueno, justamente tal vez la gracia principal de lo que hacía, no solo Da Vinci, ¿no? Hay varios más, bueno, Rafael también, pero digo, el hecho de que tenían esos mensajes como encriptados dentro de lo que tal vez sería, no sé, una canción pop, ¿no? O sea, el mensaje Claro, encriptado en el cuadro que después es famoso, y en eso es también, creo que es paralelo, como decías, ¿no? El paralelismo con, no sé, los Beatles de repente, ¿no? Como una cuestión más de que hay algo que puede ser muy profundo y que está conectado más con eso, con la introspección y con conectarse este, con saberes o cuestiones que no están en la capa principal de lo que se está viendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, tal vez en lo que es más la proporción áurea mostrada de esa forma o en esas figuras, yo creo que es como que en la cáscara o en lo visual, ahí es donde está toda esa proporción y tal vez lo que hacían muy inteligentemente era mandarse como esos mensajes tal vez más sí, sí, dionisíacos, sí, claro que sí. pero no, no tan claramente mostrado, ¿no? No tengo ninguna duda, es muy interesante lo que marcás y da para un canal directamente, no para una columna, pero les recomiendo un libro que se llama El maestro del Museo del Prado o El maestro del Prado, una de dos, lo leí hace relativamente poco, es una novela, seguramente tenga cosas de ficción, pero también mencionan, es la historia de alguien que se acerca a ver como aficionado las obras que están en el Museo del Prado y se le acerca un maestro que le quiere legar sus conocimientos esotéricos y ocultos reservados a logias, ¿no? Entonces lo empieza a avivar de algunas cosas que el ojo pelado no está mostrando. Entonces recuerdo un ejemplo de una pintura de un renacentista y decía, bueno, esto es una pintura bíblica, recordemos que se usaba mucho en esa época también,
Después en el Renacimiento empiezan a aparecer de nuevo las figuras griegas, porque justamente ese es el Renacimiento pero también la bíblico. Y entonces me acuerdo de un diálogo entre ellos que el maestro del Prado le decía, bueno, estamos viendo la infancia de Jesús, ¿no? Sí, le dice, ¿y quién es el bebé que está con él, de la misma edad? Bueno, lo que estás viendo son manuscritos apócrifos, porque ese es Juan el Bautista, que en realidad era su primo, bueno, y empieza a tirar toda una historia que estaba ahí. Claro, cuando te la cuentan decís, sí, sí, no, no la vi, y no, porque por eso tenés que estar iniciado. Pero sin duda, por eso yo me refería, de lo estético, proporción áurea. Tal Pero cual. luego el mensaje profundo, encriptado, por eso hablaba de mitología política, eh, era absolutamente tremendo y quizá incluso opuesto al de los mecenas. Eso es muy, muy loco también. Tal cual. Me acuerdo de tener la suerte de haber ido al Museo del Vaticano y que te digan, bueno, esto que ahora son galerías donde están las obras, esta era la habitación de los artistas, ¿no? De Rafael, de Miguel Ángel. Entonces, casi como los jugadores de fútbol que los compra el Barcelona bueno, más o menos lo mismo, vos Tal trabajás para cual. mí, pero después el que entra a la cancha es el artista, ¿no? Tal cual. No sé si querías decir algo más respecto de esto, si no le doy. No, avancemos, avancemos. Está buenísimo. Dale, Sí, sí, dale, sí. dale. Bueno, por otro lado tenemos al amigo, a Carl Gustav, y la individuación, el proceso en 4 etapas, por supuesto, muy sintético. Tenemos la sombra, reconocer lo dionisíaco reprimido, ¿sí? Luego tenemos el ánima o el animus, dependiendo quién sea el individuo, si es varón o mujer. Se trata de integrar lo femenino o masculino, según corresponda. Luego tenemos el self, el símbolo del mandala, ¿sí? Que es la totalidad ordenada. Y la trascendencia, que es la alquimia interior, que lo vamos a explicar a continuación. Un caso de estudio que Ale seguramente lo conozca mejor que yo, tiene que ver con la interpretación de los sueños del paciente. Por eso hoy cuando decía el sueño apolíneo no me estaba refiriendo al sueño onírico, ¿sí? Por lo menos la interpretación que yo hago. Entonces se ve que dentro de los sueños arquetípicos, de hecho forman parte ambos de los arcanos del tarot, y ahí creo que están condensados los arquetipos como casi en ningún otro lado. Había pacientes que soñaban con torres y pacientes que soñaban con inundaciones. Bueno, los que soñaban con torres, fíjense que uno cuando piensa en burocracia piensa en una torre alta. Tengo que ir al banco, ¿no? Tenés que ir a la casa central. Bueno, la torre más alta que encuentres es esa. Bien arquetípica la cosa. Entonces eso sería la burocracia, lo apolíneo, el deber ser, el trámite, bueno, lo ordenado, la estructura, un montón de cosas. Y por otro lado, la cuestión de las inundaciones, Jung lo relacionaba con una energía mucho más dionisíaca, desenfrenada, ¿no? De las pasiones y demás. Sí, está bueno como resumen de así lo central, ¿no? De cómo lo plantea Jung. Y sí, o sea, justamente él en distintos libros lo va hablando, esa simbología como del agua, también la diferencia entre el agua cuando está turbada o cuando está calma, porque no es lo Claro. mismo cuando tenés la inundación y no ves nada y te lleva por encima todo, que cuando estás viendo un lago y estás viendo lo que hay abajo. O sea, son totalmente distintas sí, las interpretaciones que se pueden hacer, ¿no? Pero siempre esa representación de lo caótico con la inundación o el agua moviéndose o tapando las cuestiones de nuestra vida cotidiana es más relacionada al inconsciente, ¿no? O sea, siempre el agua con las emociones y el inconsciente, y cuando está turbándose y está moviéndose todo es como sí, es totalmente dionisíaco, como que es más relacionado al caos que al orden, eso seguro. Bueno, claro, recordemos la idea del océano como el inconsciente colectivo, ¿no? Que él se la proponía a Freud también. Y les recuerdo el directo que tuve la suerte de hacer con Vic en el de Comunidades SM, donde ella nos contaba un poco el mito de Pricus, de la cabra marina, que es ese Capricornio que sale del inconsciente colectivo y plasma en la Tierra. Muy junguiano también eso. Así que la relación entre el inconsciente y el agua está. Y es interesante esto que decís, porque creo que también va a tener que ver uno de los protagonistas de hoy, que va a ser Paracelso, va a tener bastante que decir respecto a lo que puede ser una panacea, lo que puede ser un veneno. Bueno, hasta lo más inicuo puede transformarse en un veneno, y yo creo que eso tiene muchísimo que ver con el directo de hoy. Sí, sí, totalmente. Bueno, seguimos y tenemos la alquimia. Obviamente es lo que intentaré darle paso a Ale.
sintetizar esto en una portada sería imposible, pero tenemos símbolos claves, tenemos el Uroboros, la serpiente que se muerde la cola, como un ciclo de transformación, pero también, al mismo tiempo, si no se da lo de abajo, será un ciclo de repetición. Y eso es lo que emparenta a Nietzsche con Jung. ¿Sí? Y por eso yo lo contraponía a Teilhard de Chardin. Ojo, porque el avanzar cósmico, ¿sí? Es más bien cíclico. Y esto, como nos gusta decir a los peronistas, es criterio de realidad. Yo no sé si estoy de acuerdo con que eso sea así. Como dice Dani Márquez, describir un fenómeno no significa estar de acuerdo. Ahora, Jung te diría, la observación y la repetición y el registro, a mí me da que esto es cíclico. ¿Sí? Y todas las culturas ancestrales vienen a decir más o menos lo mismo. Entonces, si bien puede ser un ciclo de transformación, lo será si hay un individuo en proceso justamente de autoconocimiento, que con su voluntad de poder se transforme en superhombre o supermujer y rompa con esos designios arquetípicos. ¿Sí? Entonces, eso por un lado, y luego tenemos el Conuncio Oppositorum, que nuestro delegado en Bélgica va a poder seguramente decir mucho mejor que yo, que lo debo haber dicho muy mal, que es justamente el matrimonio alquímico de los opuestos. Es esta idea que yo muchas veces les he dicho de no confundir la dialéctica con la alquimia. Y voy a poner toda mi maestra ciruelidad a disposición de que eso quede muy, muy claro, porque si no, jesuita de por medio, podemos creer que con la dialéctica solamente se da este matrimonio y el protagonista del día de hoy, el señor Robert Flatt, nos va a dejar bastante claro que eso no sucede. Comparativo con filosofías orientales, podemos hablar del taoísmo, que es el caos es el orden aún no descifrado. A mí me gusta mucho esa definición porque nos pone como protagonistas. Es decir, es una definición que te está invitando a iniciar el camino del héroe. Hay un protagonista, claro, ya no es el universo cíclico, sino que es alguien que si no tiene voluntad y no se levanta del sillón, como digo, no sucederá eso y seguirá cifrado ese orden. Y luego queda, esto vale ya dándote paso porque hasta acá llega la presentación, la mía, es el orden de quién. ¿El orden de Apolo? El orden propio. ¿Dónde ponemos la divinidad ahí? A veces cuando damos definiciones y no damos definiciones y no profundizamos, puede ser, bueno, un orden. Sí, pero puede ser el orden de Ale, el orden del Ministerio de Salud, el orden de Apolo, el orden de quién es el que no está descifrado. Así que un poco esa es la introducción. Me faltaba una, perdón. La diferencia entre dialéctica y alquimia. ¿Sí? Tenemos por un lado la dialéctica, lo mencionó Hegel porque hace poquito lo vimos en el canal, que por un lado tiene como el método, el razonamiento lógico, mientras que la alquimia, de nuevo, mencionamos a Jung, vamos a mencionar a Robert Flatt, pero en realidad son los que actualizan estos temas, y esto es antiguo como la humanidad, ¿sí? Pero bueno, del lado de la alquimia tenemos los símbolos, la intuición, yo también diría lo conceptual. Ejemplo histórico podemos tener la revolución industrial, ¿sí? Como esta idea bien dialéctica, marxista les diría también, podría ser incluso, que estuvimos viendo en el directo de progresismo. Por el lado de la alquimia, lo que les he dicho muchas veces, la proyección en mitos, que los mitos es la manera en la cual los pueblos hacen consciente lo inconsciente. A veces, no sé qué te pasa, Ale, pero a veces cuando se habla de mitología y se dice directamente el inconsciente colectivo, yo digo, un momento, justamente la mitología es abreva del inconsciente colectivo, pero lo hace consciente. Quizá no Totalmente. literal, quizá digerir, pero no es que es un sinónimo mitología e inconsciente colectivo, más bien es un esfuerzo humano por intentar hacer consciente eso, ¿no? Tal cual. Sí, justamente en realidad, bueno, tiene que ver esto con lo que hablábamos antes también, ¿no? O sea, de dónde vienen todas estas ideas para tratar de definir esta diferencia, ¿no? Entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Creo que ahí justamente como mencionabas de que todo esto de lo que estamos hablando tiene más un origen en la antigua Grecia y como lo plantea Platón, en realidad, si lo queremos ver en esos términos, en el mundo de las ideas, tratar de entender lo que es el inconsciente colectivo, que sería bastante homologable, esos dos mundos, en realidad nunca llegaríamos a esa versión, entre comillas, perfecta de cualquiera de estas cosas, ¿no? Porque en realidad Claro. siempre vamos a estar
tratando de imitar a ese mundo del ideal, Claro. en el mejor de los casos, tratar de imitarlo. Y bueno, justamente la mitología hace un puente, ¿no? entre esos dos mundos, entre el mundo, entre comillas, real y el de las ideas, pero justamente siempre va a haber un filtro ahí que es el de, por lo pronto, de las culturas y del humano, que igualmente está la mitología bastante más cerca de ese mundo, ¿no? Por el hecho de que hay un filtro natural del paso de las décadas y de los siglos, de que si permanece ese mito, también es porque el mismo inconsciente va como dejándolo lo central de ese mito y va variando un millón de cosas que lo que se puede ver, ¿no? También en la mitología, como un mismo mito se cuenta de 200 formas distintas, o con muchísimo detalle que varió de un autor a otro, pero siempre hay algo que se mantiene, ¿no? Como esa esencia de ese mito se mantiene, y ahí es donde probablemente sea más homologable con ese ideal o ese mundo ideal de donde viene, ¿no? Claro, y ahí tenés la última de las comparativas que tiene que ver con el objetivo, una verdad absoluta o verdad del mundo, como decimos con el Lole, la danza eterna entre el individuo y el mundo. La verdad del mundo existe, el criterio de realidad, o sea, hay una verdad, es una realidad, pero también está la verdad del individuo representado en ese 13 que nosotros hemos creemos haber redescubierto junto con muchos otros, que tiene que ver con una síntesis del autoconocimiento. Por supuesto, esto habla de nuestra cosmovisión, de nuestra cosmogonía y, ¿por qué no, de nuestra ideología política? Porque hacer un programa es también hacer política. Así que vamos a hacer una transición muy prolija y voy a darle el paso para que pueda compartir Ale pantalla, mientras saludamos a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Dame un segundo que... ¿Dónde está? Vamos a poner así. Y ahora te tengo que dar paso desde acá. Bien. Sí, creo que ahí debería estar ya. Ahora va ahí sí, ahora te estamos viendo y escuchando. Yo te escucho, Ale, corto un cachito la cámara y el micrófono, pero te escucho. Voy a apagar una cosa. Dale, buenísimo. Bueno, sí, ahí está el retrato del protagonista, Robert Flood. Bueno, para que sepan un poco de quién estamos hablando, hay un poquito una descripción de qué representa esa persona, ese personaje. Bueno, es un personaje que es de estos que se mencionan como el hombre del Renacimiento, Homo Universalis, se nombra, ¿no? Como esos personajes del Renacimiento que lo que intentaban hacer, y en gran medida lo lograban hacer para la época, era llegar a una especie de síntesis de todas las disciplinas y de todo el conocimiento que había, inclusive aplicándolo en diferentes ámbitos, en diferentes artes, en diferentes disciplinas. Entonces por eso se lo mencionaba como personaje, ¿no? Como el hombre del Renacimiento, el Homo Universalis, como el que podía hacer prácticamente cualquier disciplina, entenderla y ver la unión entre todo eso, ¿no? Que justamente después de esa época se podría decir que se perdió bastante, no fue en realidad una pérdida natural, ¿no? Sino que se fue Claro. imponiéndose otra forma de ver el mundo, ¿no? Y bueno, y es parte también de cómo funciona la mente, el psiquismo, que también hay ciertas prioridades que la mente va poniendo, entonces si esas prioridades nos vienen de afuera, es bastante común que asimilemos eso como la realidad. Entonces, en esa época era más común, muchísimo más común que ahora, que hubieran ese tipo de personajes que intentaban sintetizar en una misma visión global un montón de cuestiones, que fue lo que hizo principalmente el Renacimiento, ¿no? Como que justamente fue un volver a esos principios de la antigua Grecia, pero justamente como decías antes, Rafa, también, por ejemplo, el cristianismo estaba bastante integrado en esa cuestión, que era algo bastante particular. Justamente, bueno, fue lo que pasó con otro personaje conocido, por ejemplo, Marsilio Ficino, que fue el que tradujo las obras de Hermes Trismegisto, de Platón también. Entonces, esos personajes estaban totalmente avalados, se podría decir, por la iglesia, pero constantemente lo que hicieron fue
integrar en realidad en obras que supuestamente eran de una visión cristiana, conceptos que no venían del cristianismo ni mucho menos, o sea, era mucho más relacionable, justamente en términos de como lo estábamos hablando, mucho más relacionable a Dioniso, ¿no? O sea, integrar esa visión o esas particularidades más paganas en una visión global que, claro, lo que sucedía era que cuando estos personajes como Robert Flood hacían esa integración, era imposible que quedara fuera toda esa parte de la realidad. Entonces tenía que estar integrado, porque no podía no estar integrado. Básicamente hubiera sido cortarle la mitad de la realidad a una visión que se suponía que intentaba ser global, que intentaba abarcar todo. Pero bueno, fue lo que se hizo también en gran medida. Entonces, lo particular de personajes como Robert Flood es que lograban estar metidos en esa maquinaria donde la prioridad seguía siendo el cristianismo, seguía siendo la religión, seguía siendo esa la bajada de línea, pero ellos estaban ahí en el medio integrando un montón de cosas que no venían del cristianismo, pero bueno, por diferentes razones también les convenía a ellos, digamos, a los líderes de esas épocas, ¿no? Por el hecho de que, sin ir más lejos, por ejemplo, si no era por personajes como Marsilio Ficino, no se hubiera traducido nunca la obra de Platón, por ejemplo. O nunca se hubiera Claro. traducido Hermes Trismegisto. A ellos también les servía conocer qué decían esos libros, ¿no? No es que era una cosa. También se lo podían haber guardado para ellos, esa es otra opción, y ¿Y eso qué no cosas habrán pasó. guardado, no? ¿Qué cosas habrán guardado, no? Eso también es interesante. Este, pero por lo pronto, en esta época, personajes tales como Robert Flood integraban un montón de todas estas disciplinas, ¿no? Por eso, ahí en la lámina mencioné algunas de las cosas que él fue integrando en su cosmovisión, que justamente él cita pasajes de la Biblia, de la Cábala, habla de la armonía del mundo en relación a la música, habla de la astrología y bueno, y de la alquimia. Todo eso está integrado en su forma de ver el mundo. Entonces, bueno, ese es como para entender un poco de quién estamos hablando, ¿no? Lo que quieras vos agregar, Rafa. Sí, no, se me viene a la cabeza, pero es un poco posterior a él. Sí, Más o menos, en realidad. A veces también, cuando hablamos de Renacimiento, el iluminismo también es interesante, que a veces se menciona como sinónimo, a veces no. Pero digo, al menos para lo apolíneo y lo dionisíaco, como contemplemos, ¿no? El siglo de las luces se llamó. Las luces. Es decir, a veces es interesante lo que dice Ale, porque el que está mostrando lo que falta, a veces, vos sos dionisíaco. No, yo soy la tercera posición, diría Robert Flack. Yo lo que te estoy diciendo es que no estás teniendo en cuenta todo esto. Eso no me convierte en el otro polo, si se quiere. Simplemente digo, che, tengámoslo en cuenta. Y eso es algo que sucede muchas veces para todos aquellos que contemplamos la vida desde la tercera posición. No te saben encasillar. Sos zurdo, sos de derecha, si sos no sé qué, si sos no sé cuánto, porque estás intentando integrar esas polaridades. Así que está tal buena la cual. aclaración que hacías. Sí, esto que mencionás, ahora después más adelante lo vamos a ver más así específico con otra parte, pero por lo pronto acá en esta lámina ahí se ve, bueno, esta es una de las obras tal vez más conocidas, ¿no? Como siempre digo, tampoco es tan conocido como, no sé, Madonna, pero para lo que es, para lo que es ese tipo de obras, bueno, es una imagen que dentro de lo que son las imágenes de la época de la alquimia son de las más conocidas de él, que bueno, que es interesante cómo él lo plantea. Más que nada, esta imagen creo que lo que tiene de interesante para ver es cómo él hacía, que era una de las cosas que más caracterizaba a Robert Flood, era el hecho de que él, además de poder explicarlo en texto, se caracterizó mucho por hacer muy buenas imágenes. O sea, él hacía estos dibujos en donde representaba todo lo que estaba explicando en gráficos muy complejos. Y la verdad que es interesante ver cómo lo hacía, porque si uno trata, no sé, pensarlo con cualquier disciplina, de cualquier cosa, si bueno, a ver, voy a hacer un gráfico que me resuma todo. Es Claro, difícil, sí. o sea, no es fácil, claramente. Y bueno, ya en esta imagen, por ejemplo, es un buen resumen de esta visión del mundo, en donde incluye el macrocosmos conectado con el microcosmos, y justamente la idea principal es esa armonía, ese reflejo, sí, que se podría decir incluso, como veía ahí que lo notaba en el chat, como una especie de fractal, ¿no? Donde se ve el macrocosmos como una homologación directa, digamos, de lo que es el microcosmos, sería
lo que es sí, podemos decir el cielo, las estrellas, el mundo de la naturaleza y el microcosmos, que sería el humano, ¿no? Entonces, se ve totalmente relacionado en toda la obra de Robert Flatt, pero digo, es un concepto central de esa época, ¿no? Y de la alquimia principalmente. Y ahí, bueno, cómo lo muestra él en ese dibujo particularmente, está muy bueno. Bueno, primero les cuento de acá. Por ejemplo, esa mujer que se ve ahí dibujada, como ven, tiene como una cadena en la mano derecha. Esa cadena está directamente conectada con lo que sería Dios para él. Entonces, y esa mujer representa a la naturaleza. Entonces, que es el anima mundi, sería como el alma del mundo, el alma de la naturaleza, que conecta, sería lo que conecta directamente a Dios, ¿no? Esa cadena sería el áurea catena. Entonces conecta de Dios a través de la naturaleza con el hombre, o sea, con el microcosmos. Entonces, y ese monito que se ve ahí, muy gracioso, representa al arte. O sea, el monito ese es como la representación de las artes humanas. Entonces, cuando el humano intenta hacer arte, de alguna forma se está conectando. Esto es lo que plantea, justamente lo que plantea Robert Flatt, ¿no? Que cuando uno hace arte, se conecta, es lo más cercano que tiene el hombre, digamos, para conectarse con Dios, para conectarse con la naturaleza. Entonces, esa cadenita que va del brazo del monito a la mujer que está ahí, es esa conexión directa que hace entre el arte con la naturaleza y con lo divino, ¿no? Y bueno, y todo ese dibujo muestra justamente como del microcosmos al macrocosmos, todas las distintas facetas en las que se conecta el microcosmos con el macrocosmos. Entonces, bueno, inclusive se ven bueno, está directamente, ¿no? Como integra todo, es difícil digamos, de decir algo que no esté dicho ahí. Es como, Claro, ¿qué se le claro. puede agregar? Pero bueno, es interesante cómo lo resume en esa imagen, ¿no? Te agrego una cosita, Ale, Sí, sí. que, bueno, de toda esta línea, ¿no? De Nietzsche, Jung, que lógicamente yo me sumo a esa línea, espero que me acepten. Eh, quiero decir que para mí siempre hay una aclaración, esto lo decía en el último directo con el Doc Mate de Tolkien, que hablábamos de la mitología de Tolkien, sobre todo lo del Silmarillion, que cuando se habla de que el microcosmos y el macrocosmos están integrados, yo creo que hay una pequeña trampita, ¿sí? Que es que evidentemente hay algo del microcosmos que no está en el macrocosmos, que es justamente lo no arquetípico que es la voluntad del individuo. ¿Por qué? Porque sí es cierto que nosotros tenemos todas esas energías dentro, que como es adentro es afuera, pero evidentemente hay una cosa que si se ejerce es no arquetípica. Que sea no arquetípica significa que no es universal, que no es cíclica, que no es cósmica, si se quiere ver de esa manera. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque como estamos atravesados por monoteísmo, cuando nosotros usamos la palabra Dios, directamente estamos hablando de la nube esa, de quien está por fuera incluso. Pero consideremos, si vamos a hablar al menos de mitología griega, que para mí amplía bastante el espectro de lo divino, que nosotros tenemos diferentes categorías. Es decir, nosotros tenemos los dioses olímpicos, que son dioses arquetípicos, tenemos los titanes, que son fuerzas primigenias, si se quiere, elementales, y después tenemos a los dioses originales, que no son tantos: Gea, Urano, Caos, Tártaro y Eros. No son ni dioses arquetípicos, ni titanes, ni gigantes. Es decir, me parece que es interesante plantear esto, porque si no, creemos que la divinidad es... No, no, hay categorías, hay escalas, por eso estos gráficos tienen mucha información. Fíjense que hay cosas que están dentro de esa noósfera, va a decir Teilhard de Chardin, y hay cosas que están por fuera. No tengo la respuesta, ¿eh? Simplemente lo que digo es, saquémonos un poquito de esas etiquetas monoteístas para comprender que cuando se habla de divinidades tenemos que hacer una diferencia entre lo que es arquetípico, cíclico, ¿sí? Y lo que es divino en términos de, ni siquiera de creador, me estoy yendo un poco más allá.
Creo que lo dejo, por ahora lo dejo ahí. ¿Por qué? Y mentí, no lo voy a dejar ahí. Porque el anima mundi, incluso en términos junguianos y alquímicos, el anima mundi debe ser fecundada con el agua del individuo, que es esa famosa carta del 17. Si nosotros como individuo no fecundamos el anima mundi, no se dará esa relación alquímica entre el individuo y el cosmos, como yo creo que es, en definitiva, la enseñanza alquímica, o al menos sospecho que venía por ahí. Ahora sí. Sí, 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 totalmente. Es que justamente está muy buena la aclaración que haces, Raspa, porque es buenísimo no olvidarnos de que, si bien justamente estamos hablando de, por ejemplo, en este caso, de Robert Fladd, alquimista, se puede decir astrólogo, se puede decir en gran medida sincretista, que en realidad él no se mencionaba como sincretista, no, ellos no se consideraban como que estaban haciendo un sincretismo, porque en realidad, según la visión de ellos, estaban haciendo una visión de una religión, sino que es como que supuestamente ellos estaban haciendo una visión de una religión yendo a su raíz, entre comillas, supuestamente más original. Entonces, el problema que tiene eso es que justamente, por más de que integra de todo, está evidentemente filtrado por su forma de enlazarse con su mundo, ¿no? O sea, si él estaba siendo bancado, apoyado por ejemplo, por un montón de gente de ese momento que estaba relacionada a la iglesia, que estaba relacionado al poder, no podía hablar en contra de eso, de esas cuestiones. Seguramente además lo creía, o sea, yo en ese sentido le creo bastante, no creo que haya hecho algo de esto como autocensurándose, porque inclusive solo por las cosas que ya dijo se le armaron un montón de problemas, ¿no? Que eso igual más adelante va a ser más fácil verlo con las otras imágenes, pero es cierto que toda esa visión de decir, bueno, hay un Dios que está encima de todo y de ahí baja todo esto, es una forma de verlo. Es una forma de verlo que es la visión que deviene del cristianismo, ¿no? Entonces, que no digo que sea de la única visión que monoteísta, ¿no? Obviamente. Pero digo, en la visión de Robert Fladd, lo que está por encima de todo es ese Dios. Entonces, claro, justamente está buenísimo que podamos cuestionar eso también, para justamente llegar a otras conclusiones, ¿no? Porque si no, que eso no le quita mérito a toda la grandísima cantidad de cosas que aclara también la visión de los alquimistas, ¿no? Pero justamente los alquimistas en general, no solo Robert Fladd, sino en general, tienen una mitología, llamémosla, que incluye cuestiones que justamente la mitología, digamos, cristiana no la incorporaba naturalmente, sino que fueron estos personajes las que le fueron agregando a esa visión cosas que antes no estaban ahí, ¿no? Y que después se censuraron además. Bueno, mirá, te sumo algo que me hiciste acordar en mis épocas de estudiante, de introducción a la filosofía. Cuando nos enseñaban Descartes, nos decían, fíjate vos, ¿no? Ahora yo con el tiempo lo veo y digo, qué errado estaba en ese caso, desde mi punto de vista. La cátedra o el profesor, ¿qué te decían? Claro, Bueno, Descartes avanza en su duda cartesiana, duda de todo, y en realidad lo que lo saca del laberinto es un razonamiento racionalista que dice, Dios es bueno. Entonces, en su infinita bondad, él pone su fe. ¿Y qué te decían? Bueno, en realidad eso también tiene un contexto. Él, si no ponía eso, probablemente no le publicaban el libro o probablemente lo prendían fuego. Y yo digo, como vos, yo le creo a Descartes. Porque claro, él estaba hablando de la mente de Dios. No es cierto que era una artimaña para poder publicar el libro, sino que esa era su divinidad. Para él, Dios era mente. Y de tal ahí cual. su racionalismo. Es justamente a la inversa de lo que muchas veces se plantea, generando desde mi punto de vista un anacronismo, ¿no? Que es esto de querer analizar categorías sin conocer profundamente las, las premisas filosóficas y teológicas que son las que sustentan esas teorías. Así que me Tal hiciste cual. acordar a eso. Sí, sí, está muy bueno lo que mencionas. Sí, yo creo que en algunos casos de algunas personas hay como unos bemoles de cosas que como que tuvieron cuidado para justamente que no, no caer, tal vez, no te digo en la hoguera, pero más o menos, Claro. pero no en cuestiones tan centrales como eso, ¿no? O sea, por ejemplo, Marsilio Ficino publicaba cuestiones que tenían que ver con el hermetismo, porque tradujo Hermes Trismegisto, y claro, el tema ahí es que vos decís, a él se le armó problema simplemente porque citaba a esos autores, y él lo que decía ahí como para bajar los humos, era yo los estoy citando, yo no estoy diciendo
que sea lo que Claro, yo pienso, sino que estoy diciendo lo que explicaban en esa época. Seguramente era lo que creía él, o claro, sea, seguramente era eso, pero no es que estaba mintiendo con lo que estaba explicando en todo caso, no es que estaba tergiversando la teoría que estaba transmitiendo, sino que simplemente estaba tomando una precaución como para que no le creyeran que era totalmente hereje, digamos. claro, claro, claro. Pero digamos, con cuestiones tan centrales como el concepto de Dios, es que justamente si ellos no lo creían, era imposible que llegaran a ese nivel de conclusiones, porque estaba todo basado Claro. en esa creencia, si no como no podían encajar el resto de las fichas, si no estaba pensado desde ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y avanzando un poco, de esto que mencionábamos justamente de microcosmos, macrocosmos, Robert Flatt lo va describiendo en mucho detalle en sus dibujos, en sus esquemas, en sus libros, y directamente relacionando, bueno, qué representa en el cuerpo, por ejemplo, con qué parte del cuerpo está relacionado cada cuestión del macrocosmos. No nos vamos a meter en todo esto porque es un universo, pero por lo pronto sí mostrarles que justamente que, por lo menos el intento, ¿no? Ahí está la cuestión, el intento de estas personas que estaban en esa época era de hacer una correlación directa en absolutamente todo. En esa correlación hay muchos aciertos que se pueden ver hasta hoy, justamente tal vez lo más concreto con lo que lo podemos ver, o tal vez donde más información podemos encontrar de eso, tiene que ver más con la astrología, ¿no? O sea, por lo pronto con los arquetipos de la astrología es más, no digo que sea más fácil, pero es un poco más transparente verlo. En cambio, cuando los ponemos a ver, ahí ya entraría más la medicina germánica a ver otras Claro. cuestiones, ¿no? Tal vez más de lo biológico del cuerpo físico, pero sin ir más lejos, justamente como mencionabas antes, de la cuestión de Paracelso, o sea, justamente Robert Flatt toma muchísimo de Paracelso, eh, que es justamente la idea de no solamente la influencia de lo que serían los planetas o las estrellas, sino también todo lo que tiene que ver con la medicina, incluso a nivel de un medicamento, ¿no? O sea, el Sí, sí. concepto que ellos tenían era de bueno, por ejemplo, tal planta, no era solamente por las características de la planta que te podía dar tal efecto, sino porque era tal planta que crecía en tal época y tal época relacionada con tal planeta que si la sembrabas en tal época y la sacabas en el momento que coincidía con tal alineación del planeta y para tal persona que tenía tal cuestión, entonces ahí tenía un efecto, por ejemplo, mayor. O sea, Claro. se estaban teniendo en cuenta cuestiones que se pueden analizar al día de hoy y decir, bueno, tiene lógica desde esa cosmovisión, obviamente que tiene una lógica y que se puede seguir viendo cuál era esa lógica. Digo, no era algo que no tuviera relación con el mundo que los rodeaba o que nos rodea al día de hoy, sino que era una cuestión, podríamos decirlo, empírica, decir, bueno, a ver, está tal estrella en tal lugar, está tal planeta en tal lugar, y eso lo podemos relacionar con tal mito o con tal cuestión, lo que sea que uno tenga ganas de analizar. Y bueno, entonces conviene que en tal momento se tome tal cosa. Digo, es una cuestión lógica. Después cada uno podrá elegir a qué mitología adhiere, digamos, Sí, porque, sí, digamos, sí. pero digamos, es totalmente lógica la forma de analizarlo, ¿no? Bueno, es que yo siempre cuento la historia de Hesíodo, porque para mí, entre otras cosas, es genial, porque menciona esto que vos decís de manera muy clara. Él escribe la teogonía y escribe los trabajos y los días. Y en los trabajos y los días son reglas mnemotécnicas agrícolas, usando la mitología. Entonces, cuando el carro de Apolo pase por Sigma Octantis y descubra su injusticia, ¿eh? Es mejor darle a Demeter determinado. Es un manual de agricultura Claro. que también tiene fines prácticos muy, muy claros. Así que, sin dudas, eso por un lado. Y por otro, si me permitís, quiero usar tu placa para hacer una pequeña pincelada de la puerta 13. Dale, buenísimo. Esto lo van a comprender bastante mejor los que estén, pero también los que sigan esta columna, porque yo he descubierto que toda la tesis del Lole muy rápidamente fue adaptable a la que yo venía trayendo. ¿Por qué? Porque Lole hace una gran diferencia entre el yo y el mí, ¿sí? En términos junguianos sería la persona y el self, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Agrego un detalle. Sí, Eso, el que más lo trata en la psicología es Lacan, que claro, justamente habla en francés, cuando se dice yo, serían como el equivalente a decir el yo y el mí, ¿no? O sea, él, claro, él lo plantea como dos palabras distintas que significan cosas totalmente distintas.
pero es esa diferencia que estás haciendo vos, tal cual. Bueno, claro, entonces, ¿qué dice el Lole? Ahí se ve la personalidad, ¿no? El alma, si se quiere, el alma y la mente. Eso sería la personalidad. Sería mi familia, mi casa, mi novia, mi título, mi mujer, mis cosas. El yo no tiene esa relación, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el Lole en términos de Puerta 13? Hacer memoria, cuando uno hacía memoria, es que el mí moría. O sea, cuando uno recuerda, cuando uno se recuerda a sí mismo, lo que muere es el mí. Y ahí aparece el falso ego y demás, ¿sí? Y acá tenemos, arriba, dais mí. O sea, hay también ahí una cuestión puerta tresística para analizar. Obviamente esto lo desarrollamos mucho más en profundidad, es difícil tirar todo el marco teórico de la puerta 13, pero nuestros análisis suelen ir de este lado, ¿no? Y como son universales, justamente la podemos ver en una imagen renacentista de Robert Flood, así que si Lole lo ve ahora o después, seguramente le va a gustar esa parte. Buenísimo, muy bueno. Bueno, ahí está bueno lo que mencionás para también decirles algo más de ese diagrama, que igual lo vamos a ver en otros mucho más claro, pero para entender un poquito más la lógica, cuando ahí se ve que está ese diagrama de la parte de arriba que se ve con claridad y la parte de abajo se ve como oscura, tiene que ver exactamente con lo que veníamos hablando de Apolo y de Dioniso. O sea, cuando está hablando dice nox microcósmica, que sería la noche en el microcosmos, y arriba sería el día. O sea, se ve como un ciclo en donde digamos, el día y la noche, el microcosmos y el macrocosmos se ven como dos caras de una totalidad, ¿no? Entonces es parte de esa lógica de intentar llegar a un resumen de todo lo que se está viendo de la realidad y decir, está la parte diurna, está la parte nocturna, y son dos caras que hacen a la totalidad de la experiencia, del microcosmos, o sea, del ser humano, y del macrocosmos. Entonces están las dos cuestiones, ¿no? En simultáneo. Y bueno, esto simplemente lo agregué para que lo vean, pero tampoco nos vamos a meter en esto ahora, pero justamente parte de ese intento de Robert Flood de hacer esquemas que resumen todo lo que sucede en la experiencia del ser humano y del universo, está justamente esta idea de que después es una de las cuestiones de las que, por ejemplo, habla un montón Lacan, que es de los tres registros, lo menciona él, que es en este caso, como lo menciona Robert Flatt, son los tres mundos, ¿no? Como el mundo sensible, el mundo imaginario, el mundo intelectual. Sería bastante correlativo con los tres registros que menciona Lacan, pero obviamente es más una cuestión arquetípica, me animo a decir, el hecho de que se hable de que son esos tres y que son supuestamente tres, como digamos, las esferas que engloban todo lo que está en la realidad, ¿no? Entonces, pero ya se puede ver que, por ejemplo, cuando él menciona mundo intelectual, esa conexión del mundo intelectual, él la relaciona con la conexión con Dios, por ejemplo, ¿no? Porque ahí hacen el dibujito, pone Dios en el mundo, como lo máximo a lo que uno puede aspirar a través de lo intelectual es la conexión con Dios. Esa es como lo plantea él, ¿no? Pero bueno, creo que lo más interesante del esquema que hizo él es cómo relaciona los sentidos del ser humano y las capacidades del ser humano con lo que es lo externo y cómo interpretamos el mundo, ¿no? Por eso le pone él el cerebro espiritual, porque él además lo localiza, hace sus primeros, son los primeros intentos de la historia de lo que hoy son las neurociencias, o sea, qué parte del cerebro tiene relación con tales cuestiones, ¿no? Es el intento que hace, por más de que parece que es puramente simbólico, no es puramente simbólico. No. Él también está haciendo su interpretación de con qué partes del cerebro está correlacionado cada una de esas particularidades, ¿no? Es interesante lo que decís, porque a veces nosotros cometemos el error de creer que todo fue evidente siempre, y la relación de mente con cerebro no es algo que siempre se supo. Claro, de hecho me mandó un video, Razor, que le mando un abrazo muy interesante, que lo voy a traer al canal, de una charla entre un médico español y un neurólogo y físico teórico que tuvo una experiencia cercana a la muerte y que comenzó a intentar comprender estas cuestiones. Y él decía esto, ¿viste? Decía,
Para el materialismo, aceptar que la mente no está en el cerebro sería la muerte del materialismo. Por eso no pueden permitir como paradigma que eso avance, porque sería imposible. O sea, eh, eh, de hecho, Pillon Rivière diría, es un obstáculo epistemológico. No va a suceder. No entra en las premisas. Es imposible. Entonces, está bueno lo que decís, porque no es un detallito esto de comprender la relación que el propio Hammer va a decir psique, cerebro y órgano. Bueno, primero voy a hacer el mapa, del cerebro. No es que, no, el Claro. materialismo, no, está todo bien, pero está ahí el cerebro. Y sí, es el asiento de la mente. ¿Por qué no en el estómago? Que es el segundo cerebro, por eso lo menciono. Y también por eso me da la sensación que está bueno hablarlo, obviamente, de mi lugar en términos cuadrantísticos. Es decir, claro, con la mente conocemos desde el intelecto, lo que no significa que no podamos contactarnos con la intuición. Y yo no sé cuántos señalaríamos al cerebro, que tenemos en el cerebro la intuición. Más bien estaría más cercano a algo medio entre los ojos, creo. O lo mismo el Sí. estómago. Tuve la sensación de peligro. Y a Spider-Man me parece que no se le prendía el cerebro con el sentido arácnido, pero bueno, tendría que decirlo a Peter Parker eso. Muy bueno. Sí, y también está bueno verlo justamente como, por ejemplo, en el caso de Robert Fladd, él lo plantea como por ejemplo, cuando él habla del mundo sensible, él pone la esfera del mundo sensible afuera del cerebro y en el Claro, cerebro pone un punto que resume a los sentidos. Entonces, hay una conexión entre algo que está adentro y algo que está afuera. Y justamente él cuando habla y cuando pone en el esquema a Dios, él lo pone como algo que está afuera. Pero el tema es que lo pone como que está afuera, pero dentro de esta lógica de que entre el macrocosmos y el microcosmos, que son básicamente lo mismo, que son dos caras de una misma moneda, digamos, ¿no? Entonces, claro. tiene sentido también para ver eso, que hay una correlación entre algo más biológico, pero son los intentos, los primeros intentos de tratar de localizar en el cerebro estas cualidades o estas cuestiones, ¿no? Claro, Y que inclusive no son originales de Robert Fladd, o sea, él mismo también tomaba esa localización que él pone, no es porque él abrió un cerebro, o sea, lo aclaro, ¿no? No es que en su del fin de semana para divertirse veía a ver claro, cómo funcionaba tipo Hannibal Lecter, no, era claro, más claro. lo que él tomaba de los autores que sí eran médicos más especializados en eso y lo ponían en otros libros. Él fue tomando de ahí, lo explayó. Pero bueno, Claro. está bueno para mencionarlo. Y bueno, justamente más lo que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, él lo plantea en un libro que, tal como decías antes, Rafa, está totalmente, esa época, ¿no? Está totalmente atravesada por el cristianismo, por más de que integra infinidad de cuestiones, como digamos, en ese punto central está el cristianismo. Y justamente en la idea que plantea Robert Fladd, él habla siempre de una medicina católica, o sea, él habla de toda esta visión atravesada por el cristianismo, por el catolicismo, y o sea, lo curioso de estos personajes es que hablan de toda esta integración como que es algo cristiano. Es Claro, claro. interesante, ¿no? Porque justamente por eso es que se le armaban bastantes quilombos al tipo, ¿no? Pero También, Ale, perdón, sí, sí, la sí. palabra católica también, bueno, lógicamente que la podemos tomar como el catolicismo, pero también católico significa universal. Entonces, yo no sé en su acepción, cuando él habla de medicina católica, si no hacía referencia a algo integral. No lo sé. Digo, también está esa posibilidad. Sí, 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 es que justamente eso es lo que tal vez es a veces difícil como decías antes, ¿no? De captar o de entender cuando perdemos noción de la época, ¿no? O sea, cuando perdemos noción de, bueno, pero ¿en dónde estaban estos personajes? ¿Y de qué estaban hablando? ¿Y cómo era su vida cotidiana? ¿Y cómo era la ciudad que tenía alrededor? Nos olvidamos de que no había Claro, internet, o que no había autos, por ejemplo, que no había electricidad. Entonces, hay un montón de cosas que uno como que medio que pierde la noción, ¿no? Entonces, justamente cuando personajes como Robert Fladd hablan cuando ellos hablan del catolicismo y ellos hablan de Dios, no es que están, como decías antes, no es que están haciendo una adaptación como tratando de encastrar en el cristianismo algo, no. Ellos están todo el tiempo integrando un montón de diferentes disciplinas que fueron aprendiendo, una visión que para ellos tenía que ver con Dios, pero Dios para ellos no era, que es inclusive lo que pasa con, bueno, ahora, después tal vez lo mencionamos, pero
digamos, no es justamente lo que tiene que ver con la religión establecida, sino que tiene que ver como con una concepción original digamos, arquetípica de lo que sería el catolicismo, ¿no? Claro, Entonces, claro. no tiene que ver con si estaban de acuerdo o no con, por ejemplo, el Papa. O sea, ya en esa época, mismo Robert Fladd, con el paso del tiempo, él se mencionaba como que era Rosacruz, y los Rosacruces no es el rosacrucismo de ahora, digamos que como más o menos como la masonería, cuestiones así, sino que en esa época el rosacrucismo era una cuestión, te diría, como ideal, no era una sociedad. O sea, hay mucha confusión con eso porque no se sabe mucho de la historia de esas cosas, pero Claro. básicamente el rosacrucismo no era una secta de gente que se juntaba en un lugar, era como una especie de mitología que se había creado, que era donde unos tipos básicamente se juntaron, principalmente uno, pero dos o tres, y armaron un mito de una persona que no existió, y sobre eso basaron lo que ellos mismos mencionaban como la iglesia invisible. Entonces, o la escuela invisible la mencionaban. Invisible, ¿por qué? Porque no existía, no era una metáfora. Entonces, cuando hablaban de todo eso, por ejemplo, dentro de sí, como de las cuestiones principales a las que ellos adscribían, era que, por ejemplo, no creían en el Papa. Entonces, justamente por ese tipo de cosas es que después los perseguían o decían, no, bueno, los Rosacruces van en contra del cristianismo. En realidad era porque ellos estaban en contra de la religión establecida y tampoco era lo que después fue el rosacrucismo. Digo, es otro tema, pero te lo menciono más que nada porque Robert Fladd, él se mencionaba como Rosacruz, entonces estaba como en un gris en donde él se consideraba cristiano, pero justamente como decías antes, el cristianismo para él, si bien él encajaba con cuestiones de la época, decir, bueno, tenía contacto con los reyes, tenía contacto con las altas esferas de la sociedad y no podía estar en contra de absolutamente todo lo que implicaba la religión, pero él se mencionaba como Rosacruz, que estaban en contra de la iglesia. Entonces Y era también, bastante polémico. claro, y también Ale, pienso que hay que contextualizar, porque a veces pienso, un alquimista, ¿no? En términos doctrinarios, ¿va a pensar que Cristo no tuvo descendencia, por ejemplo? Lo menciono porque generalmente cuando hablamos de Rosacruz se nos viene muy a la cabeza la idea de María Magdalena, de la compañera de quien acompañaba al Señor, de su linaje, que obviamente hay una lectura dan brownística de creer que está ahí el priorato de Sion, que capaz está, pero no es el Claro, caso. claro, claro. Sí, sí. También hay que comprender el simbolismo alquímico de lo que representa que ese Cristo pueda tener descendencia, que tiene que ver con su cuestión humana, con su cuestión dionisíaca, con que él era amante de. Entonces, también hay que ver qué significaba para él en aquel momento decir que era Rosacruz, ¿sí? Y también Claro, lo que claro. significaban las palabras en ese contexto. Por eso el canal de Dani es tan importante. Porque si en algún momento de su vida, si hubiese nacido hace unos siglos, si usted decía jesuita, le iban a entender que estaba hablando de alguien que lo iba a engañar. Literalmente, no estoy cambiando una coma. Entonces, siempre que vamos a estos textos, tenemos que tener ese disclaimer que nos da moderación de decir, bueno, por ejemplo, lo puedo justificar como te lo dije recién. Bueno, ¿por qué Rosacruz? Bueno, porque Cristo amante y un alquimista necesariamente tiene que pensar en una boda alquímica, que la divinidad se complete en un opuesto complementario, en lo femenino. Estoy aventurando, quizá no tenía nada que ver con eso, simplemente hacer el ejercicio me parece que es válido. No, está súper interesante, sí, sí. Sí, es que justamente en esa época, esto lo cuento ya que estamos porque es uno de los temas que vengo así investigando bastante, pero justamente los Rosacruces fue un invento que no era una sociedad como tal, como después sí lo fue. O sea, después, hoy en día, si uno googlea Rosacruces, vas a encontrar que existen las sociedades, llamémoslas, o las sectas, llamémoslas como tengamos ganas. Pero digo, eso existe, pero se basó en algo que fue una mitología creada con una visión totalmente renacentista, justamente con una idea que era la de conectar con esos ideales, conectar con esa visión original que integraba justamente, digámoslo así, ¿no? Lo oculto y lo manifiesto, para decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, todas esas simbologías, inclusive un montón de simbologías que después se ven en la masonería, están tomadas de los Rosacruces, pero porque los Rosacruces justamente fueron un invento para intentar transmitir este tipo de cuestiones
en una cierta visión paralela de la realidad que con el tiempo después se terminó convirtiendo en algo que no era originalmente. Entonces, cuando apareció que era contemporánea la aparición de los Rosacruces con Robert Fladd, lo que le pasó a Robert Fladd es el equivalente a que un día se te ocurre algo que a nadie más se le ocurre de tu entorno y de repente te encontrás con gente que le gusta eso, ¿no? Es como, no sé, sos de Boca y vas caminando por China con una camiseta de Boca y te cruzás con alguien de una camiseta de Boca, vas a ir, lo vas a saludar y te vas a poner contento, porque decís que hace alguien con esta camiseta en este lugar. Bueno, para Robert Fladd cuando leyó algo de los Rosacruces fue como algo así, dijo, hay gente que piensa como yo. Él se encontró con esa cuestión, entonces por eso es que él estaba como enamorado, digamos, de esa visión de la realidad, que no tenía nada que ver con una agrupación como sí lo fue después, o como lo puede ser al día de hoy. Pero esto lo menciono porque justamente pasa mucho esto, como lo que mencionabas antes, Rafa, de como estas cuestiones que cuando nos ponemos a investigar, como bueno, al final todo es la conspiración, ¿no? Y como que, o todo es la visión de, no, bueno, estos son los que controlan el mundo, estos son o sea, obviamente que puede existir eso, no es negable, digamos, pero no es que cuando hablamos de Robert Fladd y decimos Rosacruz, eso significa que el tipo, no sé, manejaba los hilos del mundo, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, yendo más al punto que él mencionó acá en este texto, ahí es donde se ve el esquema que se relaciona no solo indirectamente, como pueden ser otras de las cosas que vimos antes, sino directamente con los dos mitos que mencionamos. En este esquema que él hizo, que justamente también está atravesado por esta visión monoteísta, ¿no? Pero que incluye estas dos mitologías, o estos dos mitos más que dos mitologías, que ahí se los voy a ir mostrando en detalle. Que es que, bueno, en este esquema, primero se lo muestro así una vez general, pero como para que se vea, ¿no? La idea de este esquema es que encima de todo, ¿no? Ese círculo que está ahí arriba de todo, eso sería lo que él considera Dios, ¿no? Que en ese círculo está incluido esos dos polos, ¿no? O sea, está incluida la parte luminosa y la parte oscura, pero es exactamente lo mismo que vos mencionabas antes de esa visión de decir, bueno, pero Dios es bueno, ¿no? O sea, la visión de Robert Fladd no es que en ese círculo está el bien y el mal. Él no lo pone en esos términos porque justamente decir eso sería decir que Dios también es malo, de alguna forma, ¿no? Claro. Y no era posible que dijera eso, ni que lo pensara, digamos. Entonces él piensa, no, luz y oscuridad son como los dos polos de ese Dios, pero esa oscuridad él no la plantea como negatividad, sino que lo plantea como lo que sería una oscuridad en donde no hay deseo o donde no hay creación, pero que la parte luminosa es la parte que crea. Entonces él lo plantea más en términos de voluntad y no voluntad, como que lo pone en esos términos para que le encaje en su visión de Dios, ¿no? Porque no podía decir que Dios tenía esas dos caras. Pero bueno, claro. Esencialmente ese círculo dice un Dios como una esencia, una mente divina, una unidad donde están esas dos facetas, ¿no? Mira, te sumo, que dale, capaz dale. Que viene bien. De hecho, creo que lo voy a terminar haciendo porque lo tenía en mente. Cuando hablamos de los dioses primordiales, para mí queda mucho más claro la cuestión. Claro, claro. Porque tenemos a la izquierda caos, ¿sí? Que es la potencia, no el desorden. La potencia. Y a la derecha tenemos a Eros. Es muy interesante, y esto estoy leyendo un libro de Jung que se llama Sobre el amor, que se los recomiendo, un librito casi poético, que él decía, es muy loco y muy interesante que el amor esté previo a la creación de Dios. Entonces él dice, si el amor es previo a Dios, porque es lo que hizo que Dios cree, entonces quizá le estábamos diciendo mal a Dios, y Dios es el amor, que es anterior a la creación. Por eso me parece importante esta imagen que mostrabas antes de lo creado, porque en esta cuestión materialista, Dios igual creación. No. Si no, no estarían separados. Justamente es eso. Por eso menciono este libro, que lo voy a traer al canal, y también este análisis de los dioses primordiales, que creo que aclaran muchísimo, incluso después para meterse en otras mitologías. Porque, de nuevo, el monoteísmo nos deja sin herramientas analíticas psíquicas.
Es todo muy, es como que nos tiran una pelota, una masa de cosas y no, tenemos que entender que tenemos la mente de Dios en los dioses olímpicos y demás, así que yo por eso me valgo de otras mitologías que se animan a ir a diseccionar un poco de qué hablamos cuando hablamos de divinidad. Buenísimo, Rafa, buenísimo. Claro, él justamente para hacerlo, para lograr que todo tenga un sentido en su visión, él lo plantea como que está ese origen, hace todo lo que está a su alcance para llegar al punto en donde Dios igual es bueno, entre comillas, pero lo divide entre lo creado y lo no creado, ¿no? Entonces, esa definición después es justamente ese rayito que él manda desde, desde ahí arriba hacia lo que sería ya el mundo creado. Está Claro, la parte oscura, que sería el estado primigenio, como decías, ¿no? Antes de la creación, que es equivalente al silencio, a la oscuridad, o sea, a la muerte exacto. también, pero del otro lado está la creación, la armonía, la luz, la forma, la vida. Entonces, que es justamente la creación y la no creación. Entonces, no es que tiene, justamente, no es que él deje afuera estos dos polos, pero él sí ve una unidad por sobre eso, ¿no? Entonces, ese es un punto importante como para verlo como él primero lo va planteando. Y después de esto, justamente dice, bueno, es de esos dos círculos, ambas influencias fluyen hacia el mundo. Entonces, ese círculo que está ahí en el medio sería su representación del mundo, que también es interesante para analizarlo, pero bueno, digamos, no hace falta entrar en todos los detalles, ¿no? Pero se entiende por dónde va la mano. Acá él lo lleva para el lado de decir en el mundo y en el ser humano, ¿no? Justamente esta imagen sería el dibujo de lo que él representa del mundo, ¿no? Con el solcito ahí adentro. este, y abajo sería la relación con el microcosmos, ¿no? Con el ser humano directamente, porque ahí ya en el dibujo no es solamente la idea de la luz y la oscuridad, sino ya directamente se ve a un humano, ¿no? O sea, ahora vamos a ver quiénes son específicamente, pero ya se ve que hay una figura humana, ¿no? Bueno, y acá ya Te directamente sumo lo... algo, Sí, sí, dale, dale, te dale. sumo algo, ¿vale? Otra mitología que yo me valgo justamente es la de Tolkien, porque él decía, bueno, listo, está planeada toda esta canción que acabamos de crear entre todos los Valar, entre todos los Ainur, va a ser Arda. Bueno, vayan y háganla. ¿Por qué digo esto? Pues tiene directamente que ver con Nietzsche y Jung por un lado y Teilhard de Chardin por el otro. Porque si vas un poquito más arriba, a la anterior se ve claro, una más arriba, exactamente esa, podemos ver el progreso hacia el punto omega que planteaba Teilhard de Chardin casi como el trayecto completo de un eclipse. Entonces tenemos un eclipse donde todo es sombra, aparece, todo es caos, aparece Eros o Apolo, si se quiere, le empieza a dar luz. Entonces progresivamente la sombra, el caos y la potencia se van transformando en obra, en vida, hasta que se completa y de todo sombra pasa a 75% sombra y 25% luz, 50 y 50, se invierte 75 y 25, hasta que de repente es todo luz, como en el de la derecha. Y ahí es el eterno retorno, porque el eclipse vuelve, ¿sí? Y ese es el mito de las edades. Por eso digo, esto que está dibujado acá no es cualquier cosa, y si bien, como dice muy bien Ale, está atravesado por el espíritu de la época, el lenguaje de la época, está refiriendo a lo que siempre se refirió. El asunto es que vamos a tener pensadores que van a decir la divinidad está en el eclipse y en que el eclipse suceda, que es lo que va a decir Teilhard de Chardin, mientras usted deje o sea, mientras usted le apunte al punto omega está todo bien, no tengo problema, mientras que Nietzsche, muy poco didácticamente, le dice, no, ese Dios ha muerto. Convengamos que es un poco duro, pero digamos, no, es la voluntad. Entonces, son las dos cuestiones, el 11 y el 13 representado en esta cuestión. Está buenísimo, buenísimo, Rafa. Sí, justamente, ¿no? Que también era el intento de él, que por eso yo siempre lo menciono en términos de que lo interesante de esa época es que esos diversos personajes, como Robert Flood,
hacían un intento personal, ¿no? De hacer un resumen y una integración de un montón de cuestiones, que después entre ellos muchas veces había puntos en común y también había muchos puntos en los que estaban en desacuerdo. O sea, sin ir más lejos, Robert Flat era como enemigo íntimo de Kepler. O sea, justamente en los libros entre ellos se refutaban mutuamente, inclusive a nivel del funcionamiento de la Tierra, del universo, o sea, de la fisicalidad del mundo. O sea, se refutaban ese tipo de cuestiones, pero lo interesante, como decís, es ver que cuando se hace el intento, por lo menos, de llegar a una integración de un montón de información que podemos encontrar en diferentes disciplinas y en diferentes épocas, es bastante probable que lleguemos a puntos, por lo menos se podría decir, bastante arquetípicos, ¿no? Claro, Que ya hay puntos en donde no es solamente una cuestión de la época, ya se está tocando como claro, claro, claro. una fibra que trasciende la visión de la época. Después sí, cuando uno va al detalle de lo que están diciendo, evidentemente hay cuestiones de la época que son inevitables y que además hasta me animo a decir que es la gracia, ¿no? Porque si no estaríamos Claro. hablando de que hay una supuesta única cuestión que habría que repetir todos por igual y tampoco es así, ¿no? Porque incluso hablando de algo que uno puede decir sería una realidad entre comillas objetiva, igual cada uno de nosotros podemos ver esa realidad objetiva y pensar cosas distintas. Entonces, no es solamente una cuestión de qué es lo que se mantendría como universal entre la división de distintas personas, sino que, bueno, cada uno también le agrega, le resta, le suma, le interpreta cuestiones a su manera, ¿no? Ujú. Y lo rico de eso. Claro, tal cual. Y bueno, justamente para ver algo de esto, de qué es lo que tiene de particular además, Robert Flat cómo lo describe, para adelantarles un poco, él cuando hace este cuadro, él habla directamente de que en este cuadro, quienes están ahí, esos dos personajes, son justamente Apolo a la derecha y a la izquierda está Dioniso. O sea, directamente él cuando habla de la manifestación de Dios en el plano ya de la realidad y del ser humano, él habla de esos dos personajes, como Apolo y Dioniso, como los que representan a esa dualidad, ¿no? Y él, acá sí ya directamente lo cito a él, porque lo explica seguramente más claro que yo. Pero bueno, él ahí dice, de acuerdo a los antiguos, hay un sol arquetípico a través del cual todo es adornado con belleza y armonía. Ellos le atribuyen el misterio de lo visible. Creó el sol a su divino Apolo, que lleva la vida, la gracia y la salud en su mano derecha, pero en su mano izquierda un arco y una flecha como signo de su severidad. Esto tiene que ver con lo que mencionabas antes, justamente, ¿no? De Apolo creado por algo superior, ¿no? Por esa luz primigenia sería, ¿no? Bueno, claro, por eso hay jerarquías, por eso no es porque sí, por eso no es que uno es hijo de otro y bueno, qué sé yo. No, Tal no. cual. Tiene porque sí, ni siquiera son de la primera generación. Apolo es hijo de Zeus, que a su vez es hijo del tiempo, Zeus, y a su vez el tiempo es sobrino del amor. Bueno, hay una linda Claro, tertulia ahí, pero lo que sí es interesante mencionar, que sobre todo hago hincapié en esto cuando hablo de Hércules, de los trabajos de Hércules. Vos sabés, Ale, que para mí lo épico y el camino del héroe es sinónimo del camino de la individuación, ¿no? Obviamente, sí, sí, sí. como Joseph Campbell lo planteaba. Entonces, lo que nos deja muy claro el mito de Hércules es que Hércules no es el sol, porque si el sol es justamente una luminaria arquetípica, que es entre otras cosas el regente de Leo, y uno de los trabajos de Hércules es enfrentarse al león de Nemea, que es el representante de lo que sería la casa de Leo, entonces significa que hay un dios arquetípico, perdón, que hay un sol arquetípico, como le está diciendo Robert Flat acá. No, lo que pasa es que Cristo es el sol, no, no. Si Cristo es una representación del individuo que está en camino de individuación, justamente de autoconocimiento, no puede ser uno de las cuestiones arquetípicas, Tal pues es cual. contradictorio con la idea de individuo, que es quien tiene todas esas cuestiones arquetípicas, pero además tiene su voluntad y su espíritu increado.
Tal cual, sí, es súper ordenador pensarlo ya en esos términos, ¿no? De que hay una diferencia de jerarquías, ¿no? Que también es la gracia de cómo lo muestra en este dibujo, ¿no? O sea, ver que hay una jerarquía en ese plano. Si bien está hablando de como de un reflejo, ¿no? Entre los dos mundos, igual está hablando de esos dos mundos como por debajo de ese mundo arquetípico, ¿no? Entonces es interesante, incluso viéndolo a nivel de que esos dos mundos, micro y macrocosmos, son homologables, siempre igual está hablando de que hay una jerarquía que está por sobre eso, que es el arquetipo. Entonces, que Sí, además se lo menciona en y esos términos directamente, ¿no? no, por eso, casi literal, pero respondiendo en el chat al chiste que le hacemos a Iru muchas veces, que Cristo y que Hércules tengan características solares no significa que es el Sol. Como usted tiene en su carta natal el Sol, la Luna, Mercurio, Marte, eso no significa que usted sea Mercurio, Marte, vale lo mismo para el individuo que para Cristo, que para Hércules, porque Tal el cual. que representa el camino del héroe tiene características, pero se vale esas características para descubrirse a sí mismo en términos integrales y alquímicos. Buenísimo, buenísima la aclaración. Y bueno, ahí, bueno, esta primera descripción que hace él describe quién es Apolo, ¿no? O sea, describe justamente esas características. Después sigue y dice, similar a él es Baco o Dionisio, por el cual las criaturas son desgarradas en pedazos, desgarrados en pedazos. Ese es el dibujito que dice Dioniso. Ahí se ve al personaje, que sería Dioniso, como con los pedazos de un humano, ¿no? Como despedazado. Sí. Y después hace ahí como el plot twist, digamos, que sería que dice, pero él es el mismo ser, conocido por el día como Apolo y por la noche como Dioniso, el príncipe de la oscuridad, que sería Dioniso. Así como Dionisio despedaza al hombre en 7 pedazos por la noche, Apolo lo restaura durante el día a su constitución séptuple. Los dos no son otro que el único Dios que trabaja todo en todo. Entonces, ahí hay mucho, ¿no? Hay mucha data. Pero Bueno, digamos, es claro. esto, es como, digamos, por eso te mencionaba esto de que estaba bueno para traerlo para hablar de este tema, ¿no? Porque es raro encontrar que alguien explique tan claramente como las dos caras de la moneda en estos términos, ¿no? Sí, y por eso vuelvo muchas veces a Tolkien que decía, mientras los Valar creaban, por la noche Melkor destruía. Porque es la historia de la alquimia, es disolver para crear. Ujú. Si solamente es disolutorio, entonces vamos a caer justamente en una actitud polarizada hacia lo dionisíaco, hacia lo cali, hacia la destrucción, y no va a haber forma. Pero si todo es forma, entonces no hay transformación. Si no se destruye, no hay transformación posible. Entonces, son las dos cuestiones. Lo que pasa es que lo que hicieron es decir, lo de la izquierda no existe. Eso es un accidente divino. Solamente Dios es lo de la derecha. Y eso, lo vuelvo a decir, nos deja rengos psíquicamente. No nos permite valernos de nuestro propio Dioniso, diluir lo que hay que diluir, destruir lo que hay que destruir para crear. Y ahí entra toda la literatura que muchas veces lo he recomendado. De hecho, hace poco alguien me escribía y me decía gracias por la recomendación y me lo ponía ahí en una historia de Hermann Hesse. Bueno, lo siento, pero para romper el cascarón hay que romperlo. No es que, no, se diluye el cascarón en amor y paz, se rompe, se destruye, se desgarra. ¿Sí? Entonces, ¿me gusta que sea así el mundo? No sé. Estamos hablando de criterio de realidad, sucede de Tal esa cual. manera. Tal cual. Sí, y está buenísimo esto que mencionás justamente del origen de esto de que viene de la alquimia, de esa concepción, y vale la mención también, que digo, ya que, porque siempre hablamos, o sea, obviamente que está buenísimo aprender de los aciertos y también de los errores de las distintas visiones del mundo, ¿no? Porque justamente gracias a que durante una época se priorizó determinada visión de la vida, bueno, se hicieron un montón de creaciones que representan esa cosmovisión y también nutre, ¿no? O sea, no es que porque solamente veían tal visión estaba mal o alguna cuestión así, ¿no? O distintas culturas en distintas épocas. Y lo mismo pasó con Jung también, porque Jung inclusive cuando él habla de la alquimia, y encima
Estamos hablando de Jung, que se quemó las pestañas estudiando estos temas, ¿no? Pero inclusive él en su visión de la alquimia, en una medida leve, no voy a decir que es muy grave, pero en una medida leve, también hace una visión, no voy a decir que es acotada, pero sí bastante filtrada por su visión de la alquimia, que tiene que ver con esto que mencionabas recién, que es ver a la alquimia como que en realidad era todo una metáfora, ¿no? En realidad todo una metáfora de procesos psíquicos. Y hay un montón, justamente ahora también, al día de hoy, se sigue haciendo mucho, que igual es gracias a Jung que se habla de la alquimia, si no, ¿quién no estaría hablando de la Sí, alquimia sí. hoy en día, no? Pero bueno, pero sí que ahora hay otros investigadores así post-jungianos, digamos, que retoman también la alquimia para mostrar, hay varios muy interesantes, que justamente hablan de no solamente de la parte metafórica de la alquimia, sino que están hablando de procesos químicos. Entonces, lo que ahora hay también, por suerte, es interesante cuando uno va a ver estos textos, ese tipo de cosas, que hay también mucha gente que trata de recrear los experimentos de la alquimia. Y claro, el tema es que cuando se lo ponen a hacer a nivel químico, empiezan a ver, tal como decías antes, está la parte física, la parte, como decías antes, también como de la descripción de la agricultura. Bueno, pasa exactamente lo mismo con los manuales de alquimia en general, que es que cuando están hablando en términos de que tal dios viene y aparece el león y le come la cabeza y después se transforma en tal otra criatura, no eran solamente metáforas, eran No, explicaciones de los procesos. del proceso químico que estaban haciendo. O Claro, sea, claro. y eso es lo que justamente ahora también hay otros investigadores, digamos, que van haciendo esa línea, que muestran que la alquimia, si bien te está hablando de la parte metafórica, del reflejo justamente de la proyección del psiquismo en la materia y de todo lo que se va entendiendo metafóricamente en ese lenguaje simbólico, en paralelo te está diciendo una receta de alquimia. O sea, te está diciendo poné tal Sí, sí, sí. elemento y prendelo fuego Sí, sí, o sí. sea, y después desmenuzarlo y combinarlo con tal otra cosa. Y te Sí, estaban sí. hablando en esos términos, no era una cosa que solamente para la imaginación, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que por eso vuelvo a la idea tan rica desde mi punto de vista del obstáculo epistemológico, porque depende qué tan abierta tenga la cabeza cada uno, va a, incluso nos pasa, ninguno está exento de esto, todo lo vamos a interpretar por los lentes paradigmáticos que tengamos. Entonces, si tenemos muchos lentes paradigmáticos, fantástico, pero si tenemos uno solo, incluso la perspectiva de la verdad la vamos a tratar de filtrar por ahí. Y por eso voy a traer al canal la charla que se da entre este médico, que es un médico que al estar en contacto con gente que estuvo muerta clínicamente, le cambió la cabeza, ya es un octogenario, y empezó como médico y científico a intentar saber qué es lo que estaba pasando. Él tiene la charla con este físico teórico y le decía, ¿puede quizá la física cuántica explicar estos fenómenos? Y el propio neurólogo físico teórico le decía, pará, no es necesario lo que le estaba tratando de decir, y ojo, y el médico le costaba un montón entender lo que le estaba diciendo, de nuevo, el físico teórico, neurólogo, le decía, mirá, si lo querés usar como apoyatura, si lo querés usar como trampolín, usalo, pero quizá no haga falta, nadie te está pidiendo tanto. Pero ¿por qué sucede eso? Tal y como vos le estás diciendo, porque en la época, la, el, digamos, el método es el científico empírico, si se quiere, entonces se va al primo deforme, que es la física teórica, que en realidad no es ciencia, ya sabemos que es esto, son los descendientes de ellos, de Robert Flau, de todo lo que estamos hablando ahora. Bueno, Quantum Fracture, el robot de Platón, Datum Tal Blow, cual. la gata de Schrödinger, son alquimistas. Lo que pasa es que le sacaron la parte sagrada. Se quedaron, como decía Ale, con la explicación de 2 de agua por 1 de arroz. Y miren, está todo bien, pero creo que iba por otro lado la cuestión. Pero es muy interesante, diría, desde la psicología, desde la sociología y desde la antropología, comprender los límites que nos presentan los obstáculos epistemológicos. Si solamente tenemos a mano el paradigma de la mente, el de la ciencia, vamos a intentar meter con forceps todo para que entre en esta regla del juego, y lo que le intenta decir el que estuvo con la experiencia cercana a la muerte es, no hace falta, no hace falta. No uses esta herramienta, no uses un martillo para sacar un clavo de la pared cuando tenés un destornillador. Capaz que terminás sacándolo, pero forzás todo de una manera tal
que termina siendo mucho más descriptivo de tu propia cosmovisión y de las herramientas que tenés, que siempre son limitadas, y las nuestras también, por supuesto. Tal cual, ahí es donde, por eso pienso que cómo lo dice Robert Platt me parece muy interesante por eso justamente, porque él dice que justamente Dioniso y Apolo son el mismo dios. Eso es súper interesante, porque no es que te está diciendo son dos personas distintas, son muchos dioses, te está diciendo, no, mira, es el mismo de día y de noche. Entonces, lo que está bueno, o sea, lo que está bueno de esa forma de verlo es que no te lo podés evitar, porque es la No, misma persona directamente. Eso es lo que está bueno de verlo así, ¿no? Es decir, mira, es la misma persona. Son dos momentos del día y pasan cosas distintas, pero es la misma persona. Él no dice que es una persona, ¿no? Dice que es un dios. Pero bueno, creo que justamente es uno de las cosas que hace que sea muy interesante como lo plantea él, es el hecho de que no es que te está dividiendo la realidad en decir, no, bueno, lo bueno es lo que tiene que estar, lo malo no tiene que estar, no, no. claro. Directamente es el mismo Dios trabajando para el mismo fin, ¿no? Bueno, es que no solamente pasa con Apolo y Dionisio, sino que por eso me parece tan rico traer a Lucas, que es alquimista, para que nos hable de los opuestos complementarios, porque ahí también termina de entender que es un solo eje. No es que Claro, es un, claro. digamos, en el fondo, Acuario sale por Leo, Leo sale por Acuario, y si no se comprende, si Dioniso no comprende a Apolo, no se comprende a sí mismo. De Tal la cual. misma manera que si yo no me relaciono con mi parte femenina, o sea con mi mujer, o sea con mi ánima, lo que sea, no voy a poder comprenderme a mí mismo. Con la estética que me toca a mí, que soy un varón del siglo XXI, sí, pero viéndome reflejado también. Por eso es interesante esto de es un solo Dios. Ahí se le ve su parte monoteísta. ¿Ves? Ese es el Exacto. obstáculo epistemológico que él está teniendo. Lo tiene que llevar al monoteísmo, cuando en realidad no hace falta. Tal cual, tal No, es cual. no es el mismo Dios en términos arquetípicos, son opuestos complementarios. Tal cual, tal cual. Sí, yo creo que la parte ahí que lo hace interesante tiene que ver con tratar de traerlo a nuestra visión, digamos, ¿no? Digo, decir, Claro, bueno, estamos queriendo considerar los dos polos, digamos, ¿no? Entonces, exacto. en ese sentido, es muy interesante como él le encontró esa vuelta de que supuestamente es el mismo Dios, pero sí, evidentemente está atravesado por su forma de verlo, ¿no? Pero el hecho de que, como estábamos hablando desde el principio, ¿no? De cómo se relaciona todo esto con más una visión de la psicología, por ejemplo, del autoconocimiento, y la verdad que es interesante pensarlo como que, bueno, claro, durante el día, por ejemplo, ¿no? Que es los términos literales en los que lo dice, además, ¿no? Porque dice, durante el día ves la claridad con la luz, con el sol, la armonía, las formas, pero claro, ¿qué pasa cuando no se ve nada porque es de noche de repente y está todo apagado? Y Claro, claro, ya es todo bastante más complicado, más peligroso, pero va a caminar, claro. no sé, por el medio de la selva de día o de noche o ni siquiera por la selva, digo casi por cualquier lado, de día o de noche, y hay dificultades distintas de día que de noche, por ejemplo, ¿no? Entonces, Y son te cosas digo, como tan sí, básicas como eso, ¿no? y te digo más, en el fondo, el camino del héroe es apolíneo. ¿Por qué? Porque el caos, de hecho, vivió sin el sol. El caos vivió sin Apolo durante mucho tiempo. Es primigenio, ¿sí? Ahora bien, fíjate, el mismo nombre lo dice, Apolo, se tiene que creer que no es el polo de otro, porque tiene que tener esa actitud heroica de hacer vida y de iluminar. El caos puede ser potencia, hasta que no hay, si se quiere, tercera dimensión. ¿Sí? Cuando aparece la vida o este mundo, es por Apolo, no es por caos, porque caos es anterior. Caos puede estar siendo potencia siempre. Ahora, si vos querés plasmar vida, tenés que tener esa actitud heroica, ya sea cósmica o individual, ¿no? Pero hasta el mismo nombre dice Apolo, no vaya a ser cosa de que yo sea el polo de otro, ¿viste? Yo no tengo polos. Bueno, estoy haciendo ahí un juego de palabras, pero, pero al final del día, porque tampoco se trata de un relativismo, yo muchas veces lo he dicho, sí, sí, somos apolíneos, pero sin desconocer nuestra parte dionisíaca. Y ahí viene la pulsión de vida que muchas veces hablamos. Está muy bueno verlo de esa forma. Y bueno, acá también esto lo traje porque es
es parte de lo mismo, ¿no? Solamente que él lo va describiendo a su manera de distinta forma, ¿no? Pero justamente esos dos esquemas que ahí traje también de él, está digamos, a la izquierda está lo que sería ese ciclo, que él también lo pone con ese gráfico, con esa forma, pensándolo también como que es una cuestión con un movimiento, ¿no? Como si fuera un movimiento cronológico, ¿no? Que abajo, donde ven que dice, acá abajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Abajo de este círculo o acá, eso Sí, está escrito directamente medianoche. O sea, en el momento de la medianoche, él habla que es el momento donde está toda esa parte oscura, y ahí él menciona, bueno, dice, lo pueden leer, que dice, bueno, caos, lo de tenebroso, bueno, melancolía, todas estas cuestiones lo pone en ese lado. Y él lo ve justamente como que es un giro, como el movimiento cronológico, ¿no? Como que se sube, como que es para leerlo de esa forma, a eso me refiero, ¿no? Que claro, sube de claro. esta forma, como cuando uno lee la carta natal, ¿no? O sea, bueno, ¿dónde está el ascendente? ¿No? O sea, es Claro. exactamente lo mismo. El movimiento acá, del otro lado está lo que sería el día, ¿no? Entonces ahí están todos los elementos que él los lee como del día. Dice Anima, Vitalis, Ignis, bueno, todas las cuestiones más de la vitalidad y de la armonía. Y el círculo que es el de la izquierda es el que él hace para representar el microcosmos y a la derecha el macrocosmos. Entonces están los dos, como la descripción de los dos mundos, digamos, ¿no? El mundo microcosmos y el mundo macrocosmos, con todos los elementos que pasan por esas dos fases, ¿no? O sea, por la fase diurna, la fase nocturna, que sería el equivalente a Apolo y a Dionisio, ¿no? Y él lo describe, bueno, esas frases que puse ahí son como lo describe él, que dice, bueno, primero como que todo inicia, dice él, desde el movimiento desde la nada, de la potencialidad, hacia el acto de la generación, el origen de la vida. Después, ya cuando pasa ese horizonte, es el día de la generación y la continuación de la vida. Cuando concluye todo ese ciclo, dice que es el inicio de la corrupción, que empieza la corrupción de la creación, y que después es el fin de la vida, del cual después vuelve a iniciar, ¿no? Que es exactamente, bueno, por eso lo puse acá más como para Claro. cerrar la idea, ¿no? Que es exactamente el mismo principio que el viaje del héroe, o sea, que es un viaje que inicia en un momento, pero cuando concluye vuelve a empezar, ¿no? Empieza como en otra, se podría decir, en otra octava, en el mejor de los casos, si te fue dentro de todo bien. Pero Claro. digamos, inicia después de nuevo el ciclo, ¿no? Me acuerdo que una vez hice una analogía y me escribió recontra enojada. No sé si era una partera o una neonatóloga con razón. Pues yo decía, bueno, el bebé no quiere nacer y tiene que tener un trauma porque está cómodo en el útero. Y me escribió toda enojada. Se ve que nunca estuviste en una sala de partos, ignorante. ¿Viste? Bueno, ya se dije una boludez. Lo que estaba intentando era decir que en este viaje arquetípico hay la reticencia del llamado a la aventura está siempre. Porque en realidad lo que yo quise es una metáfora de que nos enamoramos de nuestros propios laureles, de nuestra propia comodidad. Ya en cualquiera de las etapas de esas, eh, sí, y ¿qué nos viene después? La nostalgia. ¿Cómo me gustaría volver 20 años para atrás? ¿Viste? Y vivimos siempre, a eso me refería yo, pero estuvo Claro. bien la cagada de pedo que me pegó porque había dicho una boludez. Está muy bueno, está muy bueno. Y bueno, hay algo que me di cuenta recién para mencionarlo, es que ahí en el viaje del héroe, en ese gráfico, ¿no? En ese esquema, que no es de Joseph Campbell, pero bueno, no importa, es el esquema que lo representa ese viaje. eh, es exactamente igual que este gráfico que hizo Robert Flat, solamente que está dibujado a la inversa, ¿no? O sea, Claro, según Robert Flat, sería como que este personajito en realidad empezaría acá y este viaje se hace así, pero empezando de acá, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Incluso a nivel simbólico es lo mismo, ¿no? O sea, el mundo claro. ordinario y el mundo especial. O sea, las dos cuestiones sería, digamos, tiene, como decíamos antes, ¿no? O sea, cuando lo vas analizando en relación a quién lo está explicando, bueno, tiene sus particularidades, pero esencialmente ese arquetipo de ese viaje, ¿no? Es homologable a cómo lo tratan los dos. Claro. Pero bueno, principalmente era eso, digamos, la idea de lo que les quería compartir de cómo lo dice Robert Flood. Pero creo que es súper interesante más que nada
a nivel de ampliar las posibilidades de entender estos temas, ¿no? Porque a veces uno, sea, por ejemplo, analizar un mito, por ejemplo, ¿no? Podemos ir como está buenísimo hacerlo, ir a la fuente, tal mito, y leerlo y entenderlo, y ya eso ya es un montón, o sea, ya es un Sí, sí, montón de sí. información eso. Pero lo interesante también es cuando vamos viendo, como vos lo haces un montón en tu canal siempre, Rafa, que es esto de ir viendo, bueno, está bien, en este mito se explica de tal forma. Y ahora, bueno, y después cómo se trata en tal otro contexto, ¿no? O sea, cuando traemos a la realidad actual, bueno, ¿y cómo sería? O cómo lo trata tal otro autor, ¿no? Ese mismo mito, como recién mencionabas, por ejemplo, lo de Nietzsche. Bueno, en el caso de Robert Flat, lo que es interesante es que de alguna forma es como una especie, yo creo que toda esa época del Renacimiento sirve bastante como puente entre es la antigüedad, digamos, ¿no? La época más, de los inicios, podríamos decir, de la explicación de estos mitos, y la actualidad, ¿no? Porque justamente en esa época, en la época del Renacimiento, cuando se volvió a esas fuentes, también se le agregó y se le interpretó un montón de cuestiones que nos pueden servir ahora como precedente, diría, más directo inclusive, ¿no? Porque si bien desde ahí hasta ahora pasaron un montón de cosas, ahí es donde hubo como un auge de tratar de entender una cantidad de cuestiones que yo creo que por lo menos de esa época hasta ahora no había pasado como lo fue en ese nivel de, digamos, tan exponencial, ¿no? Y bueno, y Robert Flat es uno de los tantos exponentes de esa época que intentó hacer eso, ¿no? Sí, sí. Sí, ni hablar. De hecho, a veces veo, qué sé yo, el otro día me acuerdo que estaba buscando una escultura y me encontré con la del Moisés de Miguel Ángel y tiene dos cuernos en la cabeza, ¿viste? Y vos decís, che, ¿y esto qué tendrá que ver? Bueno, aparecen en las épocas estas cuestiones, esos pequeños huevitos de Pascua, como le dicen los Easter eggs, que también, por eso digo que hay que comprender esto, lo cultural y lo universal. Y yo estoy convencido de que esta línea, la línea alquímica, vino a dar respuesta a algo que en realidad está del inicio de los tiempos, que tiene que ver con esta diferencia que para mí es fundamental, que es entre poner la divinidad fuera en el punto omega o comprender que si bien eso existe y vivimos en un cosmos, hay un trabajito interno para hacer y no hay muchas opciones. O ponemos la divinidad fuera, ¿sí? O la buscamos dentro para ir afuera, como un impulso, que yo creo que es, en definitiva, el metarrelato del viaje del héroe. Ir hacia lo profundo, hacia lo oscuro, hacia lo inconsciente y volver a salir. Nadie está diciendo quedarse ahí. Por eso me parece interesante traer al canal todas estas opciones. Así que la verdad que estuvo buenísimo, Ale. Yo era un autor que no conocía, lo conocí en tu canal. Tiene un muy buen informe, Ale, que explica sin tantas interrupciones bastante bien la idea de Robert Flat, así que vayan a ver. Suscríbanse, por supuesto, a Salir del Laberinto si no lo hicieron. Desacatados, háganlo. Y bueno, y seguiremos analizando estas cosas y retroalimentándonos mutuamente, que es un poco la idea de sociología mitológica, que sea un lugar de encuentro entre diferentes investigaciones, pero sobre todo entre diferentes individuos, ¿sí? que están en su propio camino y conformando comunidad es mejor y necesario, creo yo. Así que bueno, extrañamos un poco ahí los instrumentos de cuerda de fondo, pero el tipo igual le metió estética, no me digan que no, ¿eh? Le metió ahí un poquito, sí, sí, sí. Nunca este quilombo, no, nunca. Sí, bueno, es así, es así. La raya del tigre siguen ahí estando como corresponde. Así Qué que grande. bueno, Ale, un placer. Ahora que ya está más instalado, prometeremos continuar con este viaje. Buenísimo, sí, buenísimo, Rafa, genial. Y bueno, además creo que está bueno esto, como decías antes también, ¿no? Como ir retroalimentándonos, porque también pasa esto, que de repente con algún autor o con alguna cuestión que uno va investigando y que vas encontrando nueva información, te hace ampliar y te hace profundizar, ¿no? En cuestiones que tal vez uno ya las viene trabajando, pero siempre puedes encontrar distintas fuentes o distintos autores, distintas obras que pueden ampliar eso, y creo que es parte de lo que también está buenísimo que va surgiendo cuando hacemos así estas charlas, que justamente sirven para que uno siga reflexionando sobre los temas, pero también incorporando cosas que tal vez
cuando uno lo piensa o lo empieza a cranear uno trata de empezar a entender estos temas, es muy difícil uno de entrada encontrarse con una cantidad de autores o de fuentes a las que referirse para entenderlo, ¿no? Así que bueno, creo que eso lo vamos a poder seguir haciendo cada vez con distintas cosas, así que está buenísimo. Bueno, y ni hablar de los expertise que tiene cada uno, porque quieran que no, tener alguien con formación psicológica, después tener alguien con formación médica, con formación electromecánica, lo que sea, nos da, como decía Ale, diferentes formas de comprender esta, bueno, esta verdad que estamos intentando entre todos develar, así que también está bueno eso. Y eso sí que se lo debo a la sociología, ¿no? Esa mirada un poco cenital de intentar comprender, donde a veces, bueno, la psicología también lo debe tener, bien orientada, ¿eh? Porque también la sociología mal orientada es absolutamente cercenante, pero creo yo que en su buen aspecto permite ver de manera, como digo, cenital, ¿no? Y acercar posiciones, tender puentes, comprender que a veces no estamos tan lejos, lo que nos falta es un marco teórico que nos ayude a comprender a Tal uno y al cual. otro. Así que se trata de hacer valer esas herramientas que son nuestras y nos las hemos ganado. Totalmente, muy bueno. Bueno, Ale, obviamente muchas gracias, que sigas disfrutando ahí, ajustate un poquito en los gastos porque no nos está dando para los viáticos de la producción, llega hasta donde llega. Tuvimos un solo superchat hoy que fue de Mariel, así que le agradecemos. Este, que disfrutes ahí el estudio y la experiencia que estás haciendo, está increíble. Bueno, muchas A todos gracias. los que, gracias, a todos los que nos acompañaron en vivo, les agradecemos mucho, y a los que lo vean en diferido también. Nos encontramos en la próxima emisión de Sociología Mitológica. Que estén muy bien y hasta la próxima.